Gloria a Dios. Bendiciones, sean bienvenidos a Ministerios El Rey de la Gloria. Vamos a seguir escudriñando esta preciosa palabra, que es la que nos da vida, la que nos libera, nos quita de todas las maldiciones. La palabra de Dios es la que nos da vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir estudiando estas parábolas tan hermosas que quedaron plasmadas en este sagrado libro. Palabras textuales de nuestro Señor Jesús, las enseñanzas de Él. La palabra de Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Parafraseando esto que dijo Jesús, quiere decir que las enseñanzas del Señor Jesucristo, aplícalas a tu vida y todo lo demás se te será añadido. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir con esta serie de las parábolas. Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 18 del libro de Mateo, en el versículo 21, la parábola del perdón. ¿Qué es lo que enseña esta parábola? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Que a través del perdón, el perdón en la vida del creyente es vital, porque si la persona, aunque esté yendo a la iglesia, aunque conozca la palabra de Dios, versículos de memoria, pero si no tiene perdón, no puede tener acceso a la vida eterna, a la gloria eterna con Cristo. Es lo que dice la Escritura, y no vamos a permitir que nada nos detenga el estar con nuestro Señor un día. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Así que el perdón es vital en la vida del cristiano, del creyente. Bendito sea el Señor. Capítulo 18, versículo 21 del libro de Mateo. Vamos a leer esta santa escritura. Sea bendito el nombre de Dios, con temor y reverencia. Padre Santo, dice así, de la siguiente manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo oyó a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Subraya esa palabra, es importantísima. Si no perdonáis de todo corazón, bendito Dios.
Señor bien amado, te damos gracias por tu bendita palabra, porque tenemos acceso a ella con esa libertad con que nos has hecho libres. Señor de la gloria, ahora pedimos la guía de tu bendito Espíritu Santo para que ilumine nuestro pensamiento, abra la luz de nuestro entendimiento, seamos guiados a toda verdad, a toda justicia. Que esta bendita palabra cause efecto en nuestros corazones, mi Señor amado, para que seamos conforme a tu voluntad, Padre, y tú te agrades de nuestro caminar contigo, mi Rey de la gloria. Necesitamos al bendito Espíritu Santo, porque para el perdón se necesita una fuerza sobrenatural, y es el poderoso Espíritu Santo dentro de nosotros, para que seamos libres, para que no estemos encadenados, no estemos en prisiones, para que se quite de nosotros toda ligadura. El perdón es algo muy importante en nuestras vidas. Te pedimos, Señor amado, que podamos perdonar fácilmente a todos aquellos que nos ofenden, mi Rey de la gloria. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios, bendito Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Vamos a desglosar esta parábola tan hermosa. ¿Qué es lo que nos enseña? Para que vivamos, dice la Biblia, en santa y piadosa paz todos los días de nuestra vida. Que no haya nada que interrumpa, nada que impida las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque la falta de perdón impide las bendiciones que Dios quiere Él derramar sobre nosotros, pero nosotros ponemos ese obstáculo, nosotros ponemos esa barrera que es de que no podemos perdonar. Si en alguna persona hay algún resentimiento, odio, rencor, todo eso acarrea problemas a nuestras vidas. Ahora, aquí nos enseña Jesús perdonar, cómo perdonar. Nosotros, como seres humanos, toda la humanidad, tenemos que pedirle primero perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras culpas. Jesús, Él es el grande ejemplo que tenemos del perdón. Él perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, y no nos perdona una sola vez, nos perdona muchas veces. Cuantas veces pecamos, pedimos perdón a Dios, y Él es fiel, el Dios es bueno, Él es fiel y justo, que nos perdona de toda maldad. Dice la bendita Escritura, nos dice que Dios como tú, que perdona la maldad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo del mar, y nunca más se acordará de ellas. Nosotros como seres humanos primero pedimos perdón a Dios por todas nuestras faltas, por todas nuestras culpas, y eso es lo que dice la bendita palabra del Señor aquí. El Señor Jesucristo nos ha perdonado todas nuestras deudas para tener acceso a la vida eterna. En Romanos 3:23 nos dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, absolutamente nadie, teníamos derecho a entrar a la gloria eterna con Cristo, porque había una deuda que pagar, porque la tendencia del ser humano es inclinado al mal, dice la Escritura en el capítulo 6 de Génesis, inclinado al mal. O sea que nuestro corazón, nuestro sentimiento es solamente inclinado al mal. Muy difícilmente las personas pueden perdonar. Se necesita una fuerza sobrenatural, y ese poder solamente lo da el Rey de la Gloria a través del bendito Espíritu Santo de Dios que se nos ha dado. Bendito Dios. Así que nosotros somos los primeros pecadores que necesitamos primeramente el perdón de Dios. Esa es la deuda que nunca se puede pagar en esta tierra, es impagable. Por eso Jesús puso este ejemplo de que se fue a un extremo grande, porque se dice que le debía 10,000 talentos. Es una cantidad enorme, impagable. Jesús puso ese ejemplo. Como la salvación, con nada la podemos pagar. Solamente Jesús vino a esta tierra
y a través de la sangre bendita, la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, es como nosotros podemos obtener esta salvación tan grande. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 21 del capítulo 18 de Mateo para empezar a desglosar esta parábola tan hermosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque la costumbre judía era que tenían que perdonar 3 veces. Los más buenos, las personas más buenas que existían en Israel, era la costumbre que si le ofendían una vez, perdonaba, 2 veces perdonaba, 3, pero hasta ahí nada más. Solamente 3 veces. Los más buenos eso era lo que hacían. Ya después de las 3 veces ya podía guardar rencor, podía guardar resentimientos, no había problema, ya lo había perdonado 3 veces. Por eso Pedro pensó que estaba haciendo muy bien, porque dijo: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? O sea, había rebasado la línea de 3. Pero Jesús, él dijo que no había límites. Jesús le dijo en el versículo 22: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Quiere decir que no tiene límite. Y por eso dije al principio que nosotros, cada vez que pecamos contra Él, que lo hacemos diario, aún con el pensamiento, pedirle perdón a Dios. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros en nuestras oraciones diarias, lo primero que tenemos que hacer es la oración de confesión, que es la oración de pedir perdón a Dios, pedir perdón por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestro pueblo, como lo hacía Daniel. Daniel dice: hemos pecado, no te hemos obedecido, perdona, Señor, toda iniquidad, perdona toda maldad. Ese es el acceso primeramente a través de la oración. La oración de confesión es la primera que tenemos que hacer. De los 5 tipos de oración que hay en la Biblia, esa es la primera, la oración de confesión, que es de pedirle perdón a Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Nosotros experimentamos el perdón de Dios. Cuando una persona experimenta el perdón de Dios, también puede perdonar a sus semejantes. Pero una persona que no ha experimentado el perdón de Dios no puede perdonar a los demás. Hay resentimientos, hay rencores en su corazón, y un corazón limpio es lo que a Dios le agrada. Cuando nosotros perdonamos a nuestros semejantes, es lo que le agrada a Dios. Alegramos el corazón de Dios. Vamos adquiriendo el carácter de Cristo. Nos identificamos con la cruz de Cristo, con el sacrificio de Cristo, cuando perdonamos a nuestros semejantes. Amén. Un creyente que perdona se identifica con su Señor, se va pareciendo más a Él. ¿Por qué? Porque está perdonando. El perdón te lleva a la cruz. No es fácil perdonar, implica un sacrificio. Y el perdón sabemos que no es un sentimiento, porque nadie siente perdonar. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Yo perdono, yo lo perdono, yo la perdono, yo los perdono. En el nombre de Jesús, dame esas fuerzas, Señor, para poder perdonar a aquel que me ha ofendido, o pedirle perdón a quien yo ofendí. Todo esto lo hacemos para agradar al que vive y reina por toda la eternidad. Gloria a Dios. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y luego empieza a referirle la parábola del perdón en el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Sabemos que una parábola es algo que Jesús contó, una historia que contó de la vida cotidiana para darnos una enseñanza espiritual. De las 19 parábolas que hay refiriéndose al
reino de los cielos. Esta es una de ellas que dice, la parábola dice, esta parábola es semejante, es igual a lo espiritual, al reino de Dios. Está trasladando lo de la vida cotidiana, lo que nosotros podemos entender, a una verdad espiritual que está en el reino de los cielos. Si queremos tener acceso al cielo, el perdón es una de las áreas que nosotros tenemos que enmendar, tener en nuestras vidas el perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces te ofendan? ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a nuestros semejantes? Gloria a Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Por ejemplo, está hablando del reino de los cielos semejante a un rey. Aquí el rey es Dios mismo, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Está un rey que tenía sus mayordomos. Un rey tenía mucha extensión de terreno, tenía muchas propiedades y tenía sus mayordomos. A cada uno, aquí está hablando de sus mayordomos, no eran cualquier persona, con sus siervos, dice la escritura. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de sus mayordomos, uno de ellos, que le debía 10,000 talentos. Sería por malos manejos, no lo sabemos. El punto es que le debía una deuda muy grande, una deuda que él no la podía pagar. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era la costumbre en aquel entonces. Jesús les está contando una historia de lo que ellos ya sabían. Cuando ahora en este tiempo, en algunos países lo que hacen los bancos embargan las propiedades, todo lo que tiene para que pague la deuda. O algo de la deuda, pero en ese entonces era muy normal que tenían que venderse como esclavos. Había en las plazas la venta de esclavos y como no podían pagar, le iba a quitar a su esposa, a sus hijos para venderlos como esclavos y empezar a pagar la deuda. Era la costumbre, era muy normal en aquel entonces de que tenían que vender a sus hijos, a su esposa, las propiedades, todo lo que tenían. Y todo lo que dice la escritura, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así como nosotros suplicamos a nuestro Dios, Padre, perdónanos. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Padre, perdónanos, Rey de la Gloria. Bendito Dios Todopoderoso. Esto es lo que está diciendo. Perdona. Y todo lo que tenía para que se le pagase. El siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo. El Señor Jesús en el Padre Nuestro nos da una gran enseñanza. Allá en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5, vamos a leer Mateo 6:5 en adelante. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús a través del Padre Nuestro? Que es una oración que resalta más lo que es el perdón. El perdón, porque el perdón, como he dicho, es vital en la vida del creyente, del cristiano, del hijo, de la hija de Dios. El perdón tiene que ser algo relevante en sus vidas, porque sabemos que el que perdona, dice la escritura en el capítulo 8 del libro de Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no conforme a nuestro intelecto, no conforme a nuestro razonamiento, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Por eso digo que para perdonar se necesita una fuerza sobrenatural, y esto solamente lo da el poderoso Espíritu Santo de Dios. Si nosotros tenemos comunión con Dios, si nosotros buscamos a Dios todos los días de nuestra vida, el Espíritu Santo nos llena de esa unción poderosa, y con esa unción, con esa fuerza del Señor, es que podemos perdonar muy fácilmente.
Para el que no tiene esto, es muy difícil perdonar o imposible, como esta deuda de este siervo, de este mayordomo, que era impagable, era imposible pagar esa deuda. Así también nosotros, sin el Espíritu Santo, es imposible perdonar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que están hasta en la cárcel porque se les llenó de rencor, de ira, de resentimiento su corazón, que llegaron al grado de matar y están ahora en una cárcel por no perdonar. El no perdonar trae consecuencias terribles a nuestras vidas y empieza con un sentimiento un sentimiento que es el odio, el rencor. Eso no es de Dios, lo sabemos. Así que vamos a la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 6 del libro de Mateo. Es la oración modelo que nos dejó Jesús. Y cuando ores, dijo nuestro Señor Jesús, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, esto nos está diciendo a nosotros, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es una de las áreas de la oración privada. La oración íntima entre tú y el Rey de Gloria, la oración privada. Entra a tu cuarto, a tu cámara secreta, allí habla con Dios y la Escritura dice, y tu Padre que te está viendo ahí en lo secreto te va a recompensar en público. Esta es la oración privada. La otra área de la oración es la oración pública. Esa es ya a nivel congregacional. Es otro tipo de oración más diferente. Pero está hablando de la oración privada. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería seréis oídos. Mira, aquí nos está dando nosotros una enseñanza nuestro Señor Jesús, que no es por las repeticiones que Él nos va a oír. Así que la oración modelo del Padre Nuestro no es para repetirla una y otra vez. No, porque dice el mismo Señor Jesús que son vanas repeticiones. Y dice la Biblia, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y empieza diciendo la oración modelo. Vosotros pues oraréis así. Y empieza, Padre nuestro. La oración siempre tiene que ser dirigida primeramente a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y no tengo tiempo para desglosar lo que es el Padre Nuestro. Vamos a ir al punto que es el perdón. Y luego dice versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando dice hágase tu voluntad, a veces nosotros no podemos aceptarlo. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, como que mucha gente reniega y el Señor dice que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, la voluntad de Él. Y nosotros aceptar su voluntad como Él piensa que es, como Él cree que es mucho mejor para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Sabemos que Jesús es el pan de vida. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. El que comiere de mí tendrá vida eterna. Está refiriéndose a la palabra de Dios, que cuando nosotros estamos comiendo este pan de vida, entonces es que muy fácilmente podemos perdonar. No está refiriéndose a la comida, se está refiriendo al pan nuestro de cada día, que diariamente tenemos que tener comunión con Él, diariamente leer su palabra, comernos ese pan de vida espiritualmente, que es nuestro Señor Jesús, el pan de vida que nos va a llevar a la vida eterna, es el mismo Jesús.
porque Él mismo lo declaró: yo soy el pan de vida, cuando dijo: vuestros padres comieron maná en el desierto, pero dice: pero yo soy el desierto. Así que el verbo se hizo carne, pero habitó entre nosotros. El verbo hecho carne es la palabra de Dios, es Jesús mismo. Así que el pan nuestro de cada día, esta palabra, dánoslo hoy, Señor amado. Y luego, ¿sabe por qué digo eso? Porque luego habla del perdón. Con una buena comida no podemos perdonar, pero si nosotros tenemos comunión con Él, como dice el pan nuestro, el pan de vida, su palabra, que nosotros vamos a estar comiendo diariamente, podemos perdonar, porque luego Jesús jamás pudo salirse del contexto de estar hablando espiritualmente y luego hablar de la comida. Él no pudo hacer eso, sino que está hablando espiritualmente, que esta palabra de vida es lo que nosotros tenemos que comer diariamente, porque enseguida en el versículo 12 dice: y perdónanos. Ahí empieza a hablar del perdón. Cuando nosotros nos llenamos de esta palabra, del aceite, de la unción del bendito Espíritu Santo de Dios, tenemos nuevas fuerzas, dice el Salmo 92, pero tú aumentarás nuestras fuerzas como las del búfalo. Seremos ungidos con aceite fresco, el aceite del día, bendito Dios, la unción del día. Si nosotros comemos este pan, vamos a tener esa unción fresca, diaria. La de ayer ya pasó, necesitamos la unción fresca de hoy. Así que es tener comunión con Él en oración, leyendo su palabra. Bendito Dios, es como nosotros podemos adquirir más el carácter de Cristo. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo los vamos a perdonar? Si nos llenamos de la presencia de Dios, si nos llenamos de la unción de Dios, si nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, entonces es que vamos a poder perdonar. Bendito Dios. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. También podemos nosotros vencer toda tentación cuando nos llenamos de la palabra de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesús aquí? Que cuando nos llenamos del pan de vida, nosotros podemos perdonar, podemos aceptar la voluntad de Dios. No vamos a entrar en tentación, y entonces dice la bendita Escritura, entonces vamos a poder darle toda la gloria, toda la honra al Señor con libertad, porque dice: porque tuyo es el reino, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Cordero Santo que fue inmolado podemos darle toda la gloria, toda la honra con libertad, porque estamos comiendo este pan de vida. Una de las áreas que nosotros estamos diciendo ahora es el perdón. Podemos perdonar. Para el ser humano no puede perdonar fácil. Es más, hasta es imposible. Y mucha gente lo declara y lo dice: no, eso es imposible. Pero hemos tenido testimonios de personas que cómo han perdonado casos difíciles. Tenemos el caso de nuestro hermano Gigi Ávila. Perdonó al que mató a su hija, fue a la cárcel allí, le dio el plan de salvación, perdonó al asesino de su hija. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Solamente así puede perdonar y no guardar ningún resentimiento. Porque lo que dije que subrayara eso es que si no perdonamos de todo corazón, eso es clave, porque podemos perdonar de labios, pero todavía hay dentro, todavía te lastima aquello que por lo cual no has perdonado. Todavía sientes algo que te hiere, algo que te está lastimando, sientes ese rencor todavía. Cuando se quita eso es que ya perdonaste de todo corazón, como dijo Jesús. El perdón tiene que ser de todo corazón. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, alabado sea su santo y bendito nombre. Pues vamos a seguir con esta parábola. Gloria a Dios, bendito Dios. En el versículo 27, gloria a Dios.
el versículo 26 de la parábola del capítulo 18 que estamos viendo. No se mueva de allí, siempre póngale algo ahí porque vamos a estar regresando a esta parábola. Versículo 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire qué hermoso el versículo 27. El señor de aquel siervo, o sea, el rey, en este caso nuestro Dios, para con nosotros, el señor de aquel siervo, movido a misericordia. Es lo que Dios es para nosotros. Una de las virtudes que tiene nuestro Dios es que Él perdona y que tiene misericordia. Y esa virtud del perdón nos la quiere trasladar Él a nosotros. Es una virtud el perdonar, bendito Dios. Eso nos lo quiere trasladar nuestro Dios. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Por eso es que dice la Escritura que nosotros ya somos libres en el Señor Jesucristo. Ya Él ya nos perdonó de toda maldad. Él ya nos perdonó todo lo que nosotros estábamos en deudas con Él, una deuda impagable. Él ya nos perdonó. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia. El Señor se deleita en misericordia. Bendito Dios. Aleluya. Para con nosotros, porque Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Versículo 28. Mire lo que sigue narrando Jesús. Pero saliendo aquel siervo allá uno de sus consiervos, a otro de los mayordomos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea, tomándolo de él, agarrándolo, le ahogaba, agarrándolo del cuello, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, fíjese, Jesús aplica las mismas palabras que él dijo, las aplica al otro que le debía una cantidad menor y le dice: págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las palabras que él le dijo al rey, estas mismas palabras le está diciendo su consiervo, su semejante. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No tuvo misericordia. Viendo sus consiervos, o sea, viendo los demás mayordomos, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mire qué reacción. Por eso dijo Jesús: porque si vosotros no perdonáis sus ofensas a los que te ofenden, tampoco vuestro Padre te va a perdonar. O sea que el perdón, si nosotros queremos alcanzar la salvación, entonces tenemos que perdonar. Tenemos que pedirle al Señor: ayúdame, Padre, ayúdame a perdonar. Yo con mis fuerzas no puedo. Me fortalezco en el Señor, me fortalezco con el poder de su fuerza, y con la fuerza del Señor es que yo puedo perdonar. Con la fuerza del Señor podemos, bendito Dios. Perdona todo lo que te hagan, porque vamos a ver qué consecuencias hay si no perdonamos nosotros. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Aquí me voy a detener un poco. Cuando le dice siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Uno de los ejemplos, hay muchos ejemplos o varios ejemplos en esta palabra hermosa del perdón, ejemplos de perdón. Me voy a enfocar en el rey David. El rey David, él sabía que había pecado contra nuestro Dios. Por eso él dejó plasmado el Salmo 51, que para los que nosotros le hemos fallado a Dios, ese salmo nos enseña tanto de cómo pedirle perdón a Dios y experimentar ese perdón de Dios. El Salmo 51, aquí vamos a seguir después con esta parábola, porque estamos hablando de que este rey le dijo: toda aquella deuda te perdoné. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 51 del libro de los Salmos.
pero manténgase allí en el capítulo 18 de Mateo. Capítulo 51 del libro de los Salmos. Mire, el rey David hablando, es una oración de arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos la oración del pecador, que le llaman la oración de fe, la oración del arrepentimiento, siempre les decimos: Padre, perdona mis pecados, he pecado contra ti. Mire lo que dice la escritura en el versículo 51 de una persona que verdaderamente está arrepentida. Este siervo malvado, como dijo el rey, le dijo: siervo malvado, ¿no tenías que perdonar como yo también te perdoné? Aquí aplica el Salmo 51 donde dice el rey David: gloria a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, mi pecado, dice, está siempre delante de mí. En Jeremías 2:22 nos dice la escritura que aunque te laves con lejía y aunque te amontones con jabón, la mano siempre está delante de mí. Mira, esa es una declaración, está diciendo Jeremías 2:22. Dice: aunque te laves con lejía y te amontones jabón, la mancha de tu pecado está siempre delante de mí. Así que, ¿qué es lo que nos quiere decir ahí? Que solamente el único que puede perdonar pecados es Dios. Ningún hombre puede perdonar pecados, solamente Dios es el único que nos puede perdonar de toda maldad. Aquí el rey David está diciendo: lámbame, límpiame más y más de mi maldad. El pecado está delante de mí. No soy libre, sino que ahí estoy pecado contra ti, Señor. Versículo 3 del 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire lo que dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Sabemos que la Biblia dice que el ojo de Jehová recorre toda la tierra. No nos podemos esconder de él. El mismo rey David declara: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy a lo más alto, ahí estás tú. Me escondo entre las peñas, ahí estás tú. Si me voy a lo más oscuro, ahí me ves mejor, porque tú resplandeces, tú eres la luz. ¿A dónde vamos a huir de la presencia de Dios? Dios conoce todo, Dios lo ve todo. Por eso es que lo que dice la bendita escritura ahí: solo he hecho lo malo delante de tus ojos. En el versículo 7 sigue diciendo la palabra, y esto es también para nosotros: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es lo que nos dice el Señor. Nos dice, ¿por qué quieren ser castigados más aún? Vengan a mí. Es lo que dice: conviértanse a mí, busquen mi rostro. ¿Para qué? ¿Para qué quieren ser castigados más aún? En Isaías 1:18 nos dice: venid, vengan conmigo y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Vas a ser bendecido. No va a haber nada que obstruya la bendición, que impida las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. No vamos a poner nosotros ninguna barrera. Van a fluir las bendiciones. Gloria a Dios. Pero la falta de perdón impide la bendición. Mire lo que dice el versículo 8. Estamos en el Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. O sea, que nos quite ese corazón duro, ese corazón de piedra, como nos dice allá el profeta Ezequiel. Dice mismo el Señor, dice: les voy a esparcir
agua limpia y les voy a quitar ese corazón duro, ese corazón de piedra. Y les voy a poner un corazón sensible al Espíritu Santo de Dios. Un corazón que verdaderamente oiga la voz de Dios. Bendito Dios. Les voy a cambiar ese corazón de piedra a un corazón de carne. Un corazón sensible a la voz del Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando la persona... el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, que se va, entonces esa persona viene a ser peor que cuando era antes de conocer a Dios, porque la Biblia dice que 7 demonios se le meten a esa persona y vienen a ser peor. Hay un peligro cuando el Espíritu Santo se va de nosotros. Por eso dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios, sino que mantengamos nosotros esa comunión íntima con el poderoso, bendito Espíritu Santo que se nos fue delegado por nuestro Señor Jesucristo, para que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, para que nos consuele en las tribulaciones, el bendito Espíritu Santo, para que nos dé esa libertad, en este caso, esa libertad para poder perdonar, ser libres para perdonar en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue diciendo la Escritura y versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores mis caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oh, gloria a Dios, bendito Dios Todopoderoso. Miren las bendiciones que hay cuando nosotros somos perdonados. El rey David, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios, y una de las virtudes del rey David era que podía perdonar muy fácilmente. Hay un pasaje en la palabra de Dios en capítulo 2 del libro de Samuel, en segundo libro de Samuel, en el capítulo 16. Segundo de Samuel 16, del 5 en adelante, del 5 al 14. Usted lo puede leer ahí en su casa, gloria a Dios. Solamente le voy a decir así a grandes rasgos lo que hay en esta hermosa historia, que es una historia de perdón también, donde dice la Escritura que iba el rey David caminando, iba con sus valientes, cuando le salió enfrente de él uno de los descendientes de Saúl que lo odiaba a David. Y dice la Biblia que le aventaba piedras, le aventaba tierra y lo maldecía. Iba maldiciendo al rey, este muchacho. Y uno de sus valientes de David dijo: déjame que yo le corte la cabeza, porque ¿quién es este perro muerto que está ofendiendo al rey? Y mire la declaración de perdón del rey David. Es una persona que sabe perdonar. Lo estaban ofendiendo. Ahí está, lo estaban maldiciendo. Y era la costumbre, era muy normal que si alguien maldecía al rey, era la costumbre que le cortaran la cabeza. Era muy normal. David lo pudo haber hecho. Pero él dijo: no. Dejen que me siga maldiciendo, que siga diciendo cosas, calumniándome, que siga él diciéndome tanta cosa, porque entre más mal está diciendo en contra mía, Dios tiene más misericordia de mí. Así que si nosotros perdonamos, Dios tiene más misericordia de nosotros y nos bendice más todavía. Así que la próxima vez que sepas que alguien está hablando mal de ti, que te está calumniando, que te ha hecho algún agravio, te ha ofendido, perdónale, porque entonces vienen las bendiciones mucho más todavía de las maldiciones que te está diciendo esa persona. Ahí está ese pasaje escrito. Segunda de Samuel capítulo 16 del 5 al 14. Ahí está esa palabra donde el rey David no permitió que le hicieran daño al que lo estaba maldiciendo. Le dice a uno de sus valientes, le dice: no, déjalo, porque entre más me esté maldiciendo, más bendiciones alcanzo de mi Dios. Si el creyente, el cristiano entendiera esto, las iglesias estuviera el poder de Dios. Porque una de las causas que impide que haya milagros, haya prodigios, maravillas
en las iglesias es la falta de perdón, el rencor, el resentimiento. Eso está impidiendo que las iglesias experimenten lo que es el verdadero evangelio, el poder de Dios, porque la palabra de Dios nos dice claramente que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, el poder de Dios. El mismo Jesús que sanó cuando Él vino hace más de 2000 años es el mismo Jesús que está con nosotros. Quiere decir que su poder sigue vigente hasta el día de hoy, pero hay cosas que impiden que el poder de Dios se manifieste, y una de ellas es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque la persona no se llena del Espíritu Santo de Dios. Aquí está la palabra de Dios, lo que es el verdadero perdón. Gloria a Dios. Vamos a regresar al capítulo 18, a la parábola del perdón de que estamos hablando. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Bendito Dios. Nos dice la Escritura en el versículo 33, 18:33 de Mateo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Aquí nos está hablando el Señor a todos. Si nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, tenemos que tener misericordia para con nuestros semejantes. Si Él nos perdonó una deuda que no podíamos pagar, ¿cuánto más nosotros podemos perdonar a nuestros semejantes, que es una deuda menor que la que debíamos nosotros? Amén, aleluya. Entonces su Señor enojado, miren, cuando el diablo te ataca, tenemos acceso a que nuestro Dios te puede ayudar. Pero cuando Dios se enoja, ahí ¿a quién recurrimos? Entonces tenemos que soportar el juicio de Dios por no obedecer lo que Él está diciendo aquí en su palabra. Entonces su Señor enojado, no enojemos a Dios, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. En el contexto, que en otras versiones dice que fue entregado a los torturadores, a los atormentadores, y está comprobado que la falta de perdón, médicamente está comprobado que la falta de perdón acarrea enfermedades a las personas, como el cáncer. Ese es uno de ellos, la diabetes. Mire, hay enfermedades que por falta de perdón, no digo que todas, pero está comprobado que unas enfermedades es por falta de perdón, porque la persona está con eso en su corazón. La Biblia, hay tristeza en su corazón, por eso el espíritu triste seca los huesos, pero es por la falta de perdón. Está comprobado eso. Hay enfermedades a los verdugos. Una persona que no perdona es entregada a los atormentadores, a los verdugos. Está atada a esa persona. Está ligada, se te atan a esa persona, pero cuando tú perdonas, estás libre de eso, y entonces los atormentadores se va toda miseria, escasez, pobreza, enfermedad. Son los atormentadores de hoy en día, espiritualmente hablando. Si nosotros perdonamos, entonces Dios quita esos verdugos, esos atormentadores de nuestras vidas. Porque este Señor dice, el rey enojado le entregó a los verdugos. Eso de que cuando Dios te entrega a los verdugos, quiere decir te entrega a los demonios. ¿Quién te va a poder liberar? Y solo por la falta de perdón. Así que perdona todo lo que te hagan, es lo que dice la Escritura. No solamente hasta 7, ni 70 veces 7. Cuantas veces te ofendan, conforme al carácter de nuestro Señor Jesús, dice la Biblia que nosotros tenemos que perdonar. Perdona. Así como Jesús, el más grande ejemplo, Él perdonó. Cuando Judas lo entregó, cuando Judas le dio un beso, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Obvio que Jesús ya sabía que venía a entregarlo, pero mire, Jesús ya sabía que lo estaba traicionando, Él ya lo sabía. Ahora, la pregunta es para nosotros. Si tú sabes que alguien te está traicionando, que alguien está hablando mal de ti o te hizo algo malo, ¿tú le dirías amigo? Pues Jesús es el más grande ejemplo, donde Él sabía eso y aún así le dice, amigo, le dice a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Esta es para nosotros un gran ejemplo, que Él decirle amigo a alguien que lo está traicionando, solamente es alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios.
Porque es perdonar de todo corazón. Eso es perdonar de todo corazón. No que se te olvide, porque nunca se nos va a olvidar, sino que cuando lo recuerdes ya no te lastima, ya no sientes nada por esa persona o personas, ya no sientes nada por ese hecho que te pasó en tu infancia, en tu juventud, ya queda borrado. Si te acuerdas, pero ya no te lastima, ya no te hiere. Eso es cuando perdonas de todo corazón, y es cuando tenemos acceso a la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Así que a nuestros semejantes está diciendo: si nosotros no lo perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Y nosotros como hombres, como estamos humanamente, siempre vamos a estar ofendiendo a Dios, aún con el pensamiento, porque estamos en este cuerpo de muerte, dice la Escritura. Tiene que ser el poderoso Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando perdonas, alegras el corazón de Dios. Cuando perdonas, que dice, aparentemente pierdes. Aparentemente, cuando perdonamos, estamos perdiendo, pero no, estamos ganando, estamos adquiriendo el carácter de Cristo. Nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo como verdaderos hijos de Dios. Jesucristo es lo que dice la Escritura en el capítulo 5 de Mateo, a partir del versículo 43, cuando dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, perdonad. Orad por los que os ultrajan, bendecid a los que te maldicen, porque dice, para que seáis hijos de Dios. Hasta entonces vamos a ser verdaderos hijos de Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. Cuando nosotros perdonamos de todo corazón, como dice la Escritura en esta parábola del perdón, hasta entonces tenemos nosotros acceso a las bendiciones de nuestro Rey de la Gloria, porque no va a haber nada que impida la bendición. Se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen ligaduras cuando nosotros perdonamos de todo corazón. Bendito sea el Señor. Y no somos entregados a los verdugos, no somos entregados a los atormentadores, sino que en el nombre de Jesús oro a Dios para que ese espíritu de perdón sea en todos ustedes, en todos nosotros, para que nada impida lo que Dios tiene para con nosotros. Y los pensamientos de Dios para nosotros son de continuamente solo bien, son de paz. Él solamente quiere bendecirnos porque Dios es bueno, pero la falta de perdón impide las bendiciones. Esto es una gran verdad. Esto es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos, que debemos perdonar. Es más, dice, si te hieren en una mejilla, ponle la otra. Él se va a los extremos. Él lo hizo él en la cruz. Cuando la palabra del Señor nos dice, vamos a la palabra de Dios en el capítulo, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a Lucas, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El libro de Lucas, capítulo 16. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. El más grande ejemplo tenemos a Jesús en la cruz. En la cruz, nuestro Señor Jesús. Gloria al que vive por toda la eternidad. Bendito Rey Todopoderoso. Gloria a Dios. No tengo la cita aquí. Lucas 23:33, perdón. Es Lucas 23:33. Lucas 23:33 nos dice la bendita Escritura. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí el punto clave es donde a los que lo crucificaron, a los que injustamente
Él no dijo, yo los perdono, porque si Él hubiera perdonado, entonces la ira del Padre iba a caer sobre toda esta gente. Por eso Jesús ya lo sabía. Por eso Él no dijo, yo los perdono, sino dijo, Padre, perdónalos. Al decirle al Padre, perdónalos, Él también los estaba perdonando, para que la ira de Dios no cayera, la venganza de Dios no cayera sobre esta gente. En ese momento dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, lo están haciendo por ignorancia. Estaban crucificando al Hijo de Dios, al Rey de la Gloria, al Rey del universo, al unigénito del Padre. Imagínense, por eso dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esto es el más grande ejemplo. Lo escupieron, le jalaban su barba, le pusieron una corona de espinas. A nosotros no nos han hecho tanta cosa. Si Él se fue a ese extremo a perdonar a toda esta gente, imagínense nosotros. No hemos llegado a esos extremos, porque Él fue a pagar ese precio por nosotros. A la cruz, Él allí en la cruz exclamó, Padre, perdónalos. Por eso cuando tú perdonas, cuando nosotros perdonamos, vamos adquiriendo ese carácter de Cristo allá en la cruz. Nos identificamos con Cristo en la cruz cuando nosotros perdonamos a nuestros semejantes. Así que vamos adquiriendo ese carácter de Cristo, nos vamos pareciendo más a nuestro Padre Celestial por las enseñanzas que Él nos está dando. Bendito sea el Señor. La Escritura nos dice, ahora nosotros todos mirando así, adquiriendo el carácter de Cristo, mirando como en un espejo, así la comunión íntima con Él, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como a la misma semejanza del Señor. Es lo que dice la Escritura, a la misma semejanza de Él vamos siendo transformados de gloria en gloria, conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu, como a la imagen del Señor de la Escritura. Así como esa imagen del Rey de la Gloria, si yo me voy pareciendo más a Él, más a mi Padre Celestial. Y el perdonar es una virtud de Dios, y esa virtud la traslada a nosotros, que también perdonemos a nuestros semejantes. Porque si no perdonáis a vuestros semejantes, sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Hay un peligro muy grande de gente que va a perder la gloria eterna por la falta de perdón. En el creyente, en el cristiano, ya tiene que salir todo eso que no es de Dios, porque ahí le damos acceso a los demonios, a los verdugos, a que nos estén atormentando. Y en el nombre de Jesús, yo declaro esta palabra que se haga viva en vuestras vidas, para que podamos perdonar, tener ese acceso del perdón, y nosotros podamos experimentar esta vida abundante que Cristo nos ofrece. Porque el ladrón, dice eso, los verdugos, el ladrón solamente vino a robar, vino a matar, vino a destruir. Esos son los verdugos. Pero Jesucristo se levanta como poderoso gigante diciendo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que Dios nos ha dado, nuestra fe. Alabado sea su santo nombre. Sea bendito el nombre de Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret le damos gracias a Dios por su palabra, por la unción del Espíritu Santo, por su presencia, y el perdonar, que sea muy fácil para nosotros, para que sea fácil perdonar. En el nombre de Jesús, con la fuerza del Señor podemos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Padre, ese espíritu de perdón, que sea parte de nuestras vestiduras, el perdón, esa virtud, Padre Santo, que perdonemos todo lo que nos hagan, Padre mío, para poder tener acceso a la vida eterna juntamente con Cristo. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré la corona de vida. Al que venciere todas estas cosas, al que venciere el rencor, el resentimiento, el odio, el que lo venciere, somos más que vencedores
con el Cristo de la gloria somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea bendito el nombre de Dios. Sean todos bendecidos, sean todos experimentando el perdón, experimentando las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Jesús dijo, ejemplo, para que como yo he hecho, vosotros bien hagáis. Nuestro más grande ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Bendito